Me llamo Carmen y durante años pensé que mi vida ya había vivido todo lo que tenía que ofrecer. A mis 55, la pasión era un eco lejano, algo que se guarda en cajones cerrados con llave cuando los hijos crecen. El matrimonio se enfría y la rutina se vuelve ley. Arturo, mi esposo, era un buen hombre trabajador constante, pero entre nosotros solo quedaba el respeto y las conversaciones sobre qué cenar o cómo estuvo el trabajo. Fue entonces cuando Camilo llegó a nuestra casa, el hijo de una prima, un joven de 24 años que necesitaba quedarse unas semanas mientras buscaba trabajo. Al principio lo vi como un muchacho más educado, callado, algo reservado. Pero había algo en él, una energía distinta, una forma de moverse, de mirar. No fue inmediato claro que no, pero sí inevitable. A veces me sorprendía observándolo más de la cuenta y lo peor sintiéndome viva. No entendía qué me pasaba y me avergonzaba solo pensarlo. ¿Cómo podía mi cuerpo marcado por el tiempo reaccionar así? Lo atribuía al aburrimiento, a la nostalgia, al deseo de sentir algo. Pero lo que no sabía, lo que aún no podía imaginar, era que todo eso era solo el principio de algo que cambiaría mi vida para siempre. Una tarde cualquiera, mientras Arturo estaba en el trabajo y la casa se encontraba en ese silencio sereno que tanto solía disfrutar, sentí un impulso extraño. Camilo llevaba horas en su habitación y pensé que quizás querría un café. Preparé 2 tazas sin pensarlo demasiado, tratando de distraerme de los pensamientos que últimamente me asaltaban sin piedad. Mientras subía las escaleras con las tazas en las manos, escuché un sonido tenue, casi imperceptible, que provenía del cuarto de Camilo. No le di importancia al principio. Tal vez una película o música con audífonos. Pero cuando me acerqué más, noté que la puerta estaba ligeramente entreabierta, dejando escapar un halo de luz azulada de la pantalla de su portátil. Iba a llamarlo, pero algo me detuvo. Una parte de mí, la que no me gusta reconocer, me empujó a mirar. Me incliné suavemente y lo vi. Estaba sentado en la cama, el ordenador apoyado en sus piernas, sus manos en movimiento. Tardé unos segundos en comprender lo que veía y cuando lo hice el café tembló en mis manos. Un escalofrío me recorrió el cuerpo de arriba abajo. No debería estar allí. No debería estar viendo eso. Pero no podía apartar la vista. Era como si mis ojos se negaran a obedecer a mi conciencia. Camilo se dio cuenta. Se apresuró tratando de cerrar la pantalla y taparse torpe, visiblemente avergonzado. Lo siento, murmuró sin levantar la mirada, con la cara roja como un tomate. Yo no pude decir nada. Las palabras se me rompieron antes de salir. Solo atiné a balbucear la puerta. Ni siquiera sabía lo que intentaba explicar. Me alejé rápidamente con el corazón latiéndome como un tambor, los pensamientos corriendo sin control. Cerré la puerta de mi cuarto, dejé las tazas intactas sobre la mesita y me llevé las manos al rostro. ¿Qué demonios había hecho? ¿Por qué no me fui apenas vi que la puerta estaba abierta? ¿Por qué me quedé mirando? Lo peor de todo es que bajo la vergüenza había algo más, una especie de calor interno, una reacción visceral que no podía negar. Me odié por ello. Me sentí sucia, confundida, atrapada en un torbellino de emociones que no podía ni quería entender. Pasé el resto del día evitando cualquier contacto visual con él, y cuando bajamos a cenar, el silencio entre nosotros era más denso que nunca. No hubo palabras, pero ambos sabíamos que lo que había pasado no era algo trivial. No era un accidente. Algo se había abierto entre los dos, algo que no iba a cerrarse fácilmente. Esa noche, al acostarme, cerré los ojos esperando olvidar. Pero en la oscuridad de mi habitación, lo único que podía ver era su mirada avergonzada y lo que había sentido al mirarlo. No quería admitirlo, pero ese momento, esa imagen, ya no me pertenecía solo como un recuerdo.
Se había quedado atrapado dentro de mí latiendo. Y lo peor, deseando más. Los días siguientes fueron una especie de prisión silenciosa. Camilo y yo convivíamos bajo el mismo techo, pero era como si un cristal invisible nos separara. Nos evitábamos de forma torpe pero evidente. Si él entraba en la cocina, yo salía al jardín. Si yo estaba viendo la televisión, él se encerraba en su cuarto. Y sin embargo, esa distancia forzada solo aumentaba la tensión. Cada movimiento, cada cruce de mirada accidental, me dejaba con el corazón agitado y la respiración contenida. Intentaba convencerme de que todo podía volver a la normalidad, de que ese momento incómodo que habíamos vivido podía ser enterrado como un simple malentendido. Pero no lo era, porque lo que sentía no era solo culpa, era también un deseo peligroso y creciente, algo que yo misma no quería nombrar. Una tarde, mientras recogía la ropa del tendedero, lo vi observándome desde la ventana de su cuarto. No apartó la mirada. Yo tampoco. Fue solo un instante, pero en ese cruce silencioso hubo una confesión tácita, muda, cargada de significados. Esa noche me costó dormir. Me daba vueltas en la cama sintiendo cómo mis pensamientos volvían una y otra vez a ese joven de mirada profunda que vivía al otro lado del pasillo. ¿Qué estaba pasando conmigo? ¿Por qué mi cuerpo reaccionaba como si tuviera 20 años cuando sabía que todo esto era absurdo, incluso peligroso? Arturo seguía ajeno a todo, y eso solo aumentaba mi angustia. Una noche decidí preparar la cena para todos, intentando recuperar algo de normalidad. Cuando nos sentamos a la mesa, Arturo hablaba como siempre sobre su jornada, sin notar que yo apenas podía tragar. Camilo estaba frente a mí comiendo en silencio, pero sus ojos evitaban los míos. Hasta que de pronto levantó la vista. Me sostuvo la mirada. Por primera vez desde aquella tarde nuestras miradas se encontraron de frente. Fue apenas un segundo, pero sentí un estremecimiento. En su expresión había algo más allá de la incomodidad. Había una mezcla de ternura, dolor y un atisbo de valentía. No dijo nada, pero sus ojos hablaron. Y los míos respondieron. Esa noche, cuando Arturo se quedó dormido en el sofá viendo la televisión, Camilo se acercó a mí en la cocina mientras yo lavaba los platos. No hubo contacto físico, solo su voz baja, temblorosa. Malo del otro día, no fue a propósito, lo siento. Me giré lentamente con el corazón desbocado. Yo también lo siento, Camilo. No debí mirar. Dije, aunque sabía que no era solo eso. Él bajó la mirada, pero su expresión no era solo de vergüenza, sino de algo más difícil de nombrar. Se hizo un silencio. En ese espacio sin palabras, ambos supimos que no estábamos pidiendo perdón solo por lo ocurrido. Estábamos quizás, sin quererlo, admitiendo que algo más había nacido ese día. Algo que ninguno de los dos sabía cómo detener. Y entonces, como si el universo lo confirmara en la radio, comenzó a sonar una vieja canción romántica. Nos quedamos en silencio escuchando. Y sin decir una sola palabra más, supe que todo empezaba a desmoronarse. Desde aquella conversación en la cocina, algo se quebró en el silencio que habíamos mantenido. No de forma escandalosa ni inmediata, sino como una grieta suave, casi imperceptible, que crecía con cada día que pasaba. Camilo y yo comenzamos a hablarnos nuevamente, primero con frases cortas, triviales, pero poco a poco, esas palabras se fueron tiñendo de otra cosa, de una cercanía peligrosa. Me sorprendí a mí misma esperando el momento en que él bajara a desayunar, notando si se había afeitado o qué ropa llevaba puesta. Me odiaba por fijarme en eso, pero también me sentía viva. Hacía años que no experimentaba esa ansiedad dulce de ver a alguien, de leer entre líneas, de inventar significados donde quizás no los había. O tal vez sí, porque Camilo también cambió. Su forma de mirarme se volvió más directa, más suave, pero cargada de algo contenido. No era descaro, era más bien una ternura tímida, como si él mismo no supiera qué hacer con lo que sentía. Comenzamos a pasar más tiempo juntos en la sala viendo películas por las noches, mientras Arturo trabajaba hasta tarde,
o se dormía temprano. La primera vez que nuestras piernas se rozaron en el sofá, sentí un impulso eléctrico que me dejó sin aliento. No me retiré. Él tampoco. Y aunque ninguno dijo nada, ambos supimos que el roce no había sido accidental. En las siguientes noches pequeños gestos comenzaron a repetirse, nuestras manos se encontraban al buscar el control remoto, nuestras risas se entrelazaban en sincronía extraña, casi íntima. Me sentía como una adolescente, y eso me llenaba de culpa, pero también de un calor inexplicable. ¿Cómo podía una mujer como yo, casada madre racional, permitirse sentir así? Lo peor es que en el fondo ya no estaba segura de querer detenerlo. Una tarde mientras lavaba unos platos, sentí su presencia detrás de mí. No me giré. No hizo falta. Sentí su respiración cerca como si dudara si decir algo o simplemente quedarse allí. «A veces sueño contigo», dijo en voz baja. Mi corazón se detuvo por un instante. «¿Camilo?», susurré sin saber si estaba intentando detenerlo o invitarlo a seguir. «Lo siento», murmuró rápidamente como si se arrepintiera, y se alejó. Me quedé con las manos mojadas, temblando la vajilla olvidada, sintiendo que esa confesión tan sencilla había cambiado por completo las reglas del juego. Ya no podía fingir que esto era solo tensión pasajera. Camilo estaba cruzando una línea, y lo más perturbador es que yo también quería cruzarla. Aquella noche, mientras intentaba dormir, sus palabras volvían a mí una y otra vez. Soñaba conmigo. ¿Y yo no llevaba semanas soñando con él aún despierta? En medio de la oscuridad comprendí que esto ya no era un error momentáneo. Era una decisión en curso, y no estaba segura de querer detenerla. A partir de esa noche todo adquirió un tono distinto. Cada gesto, cada palabra, cada silencio entre Camilo y yo parecía tener un doble fondo, una segunda lectura. Lo observaba con una mezcla de asombro y miedo, como si fuera un espejo donde se reflejaban partes de mí que no quería aceptar. Me preguntaba constantemente cómo habíamos llegado hasta aquí, pero en el fondo lo sabía. Había sido poco a poco, gota a gota, como una lluvia fina que termina empapando sin que te des cuenta. Y ahora estaba completamente mojada, empapada en deseo, en culpa, en una necesidad que me quemaba la piel. Camilo no volvió a decir nada sobre lo que confesó, pero su manera de comportarse cambió. Era más atento, más presente. Me buscaba con la mirada, se acercaba con cualquier excusa. Y yo, en lugar de alejarlo, respondía con pequeñas concesiones. Una sonrisa más larga de lo debido, un roce prolongado de las manos, una carcajada compartida que se volvía demasiado íntima. Arturo seguía sin notar nada. Su rutina de siempre lo mantenía distante, ajeno a la tormenta que se gestaba dentro de su casa. Había noches en las que lo miraba dormir y sentía un nudo en el estómago. No por amor, sino por traición anticipada. Yo aún no había hecho nada, y sin embargo ya lo había hecho todo. El punto de quiebre llegó una madrugada. No podía dormir. Daba vueltas en la cama con el cuerpo encendido por una inquietud que no sabía cómo calmar. Me levanté con la intención de tomar agua, pero mis pies no fueron a la cocina. Sin pensarlo, me encontré caminando hacia la habitación de Camilo. La puerta estaba entornada, como si él también me esperara. Me detuve al umbral, el corazón latiéndome con fuerza. Él dormía, o al menos eso creí. La luz tenue del pasillo dibujaba su silueta. Iba a marcharme, pero entonces hizo un leve movimiento, como si percibiera mi presencia. No dije nada, solo lo observé. Y por primera vez permití que mis ojos recorrieran su cuerpo con libertad. Era joven, fuerte, sereno. Algo en su postura me resultaba familiar, casi cálido. Me sentí temblar. Quise girarme y huir, pero no lo hice. Me quedé ahí atrapada entre la culpa y el deseo, escuchando mi propia respiración desbocada. Entonces él habló en voz baja sin abrir los ojos. «¿No puedes dormir?»,
Sentí que la sangre se me helaba. No. Solo bajé por agua, mentí, aunque la mentira sonó rota frágil. Yo tampoco puedo dormir, respondió. Y ese fue el momento, un instante suspendido donde cualquier cosa podía suceder. Nos quedamos así en ese silencio que ya no era incómodo, sino denso, cargado. Finalmente sus ojos se abrieron y me miró. Yo no pude sostener la mirada. Giré sobre mis pasos y regresé a mi cuarto temblando. Sabía que acabábamos de cruzar una nueva línea. Y lo peor era que ya no quería volver atrás. Los días siguientes se sintieron como una cuenta regresiva invisible. Algo en el ambiente había cambiado, como si el aire entre Camilo y yo se hubiera vuelto más espeso, más cargado de electricidad. Ya no se trataba de miradas furtivas o silencios incómodos. Era otra cosa, una especie de acuerdo tácito no hablado, pero perfectamente entendido por ambos. Evitábamos hablar del momento en el pasillo como si al no nombrarlo pudiera borrarse, pero lo cierto es que lo sentíamos cada vez más presente, más vivo. Camilo empezó a quedarse más tiempo en los espacios donde yo estaba. Me ayudaba en la cocina, me acompañaba en la sala, incluso se ofrecía a ir conmigo al supermercado. Yo aceptaba todo, aunque sabía que cada instante a solas con él era una provocación disfrazada de rutina. Y sin embargo no podía alejarme. Era como si hubiera una parte de mí que no quería hacerlo. Me sentía dividida una mitad que gritaba que todo era una locura, un abismo sin retorno. Y otra que se aferraba a esa sensación de juventud, de sentirse deseada a viva vista. Una noche, mientras Arturo dormía profundamente en la habitación, yo salí al pasillo en silencio, incapaz de conciliar el sueño. Me encontré con Camilo en la cocina de pie, bebiendo agua directamente de la botella. Al verme, sonrió como si no le sorprendiera mi presencia. No podía dormir, dije. Yo tampoco, respondió. Nos quedamos en silencio. Él apoyado contra la encimera, yo con los brazos cruzados sobre el pecho, como si ese gesto pudiera protegerme de todo lo que sentía. ¿Estás bien?, me preguntó de repente. No supe qué decir. Asentí aunque no era verdad. Él dio un paso hacia mí, luego otro. No sé cómo seguir actuando como si no pasara nada, murmuró. Sentí que el mundo se detenía por un segundo. Yo tampoco, confesé apenas en un susurro. Entonces, como si esa breve frase le diera permiso, extendió su mano y la colocó suavemente sobre la mía. Su piel estaba tibia y el contacto me recorrió entera como una corriente. No hice nada para apartarme. Nos miramos en silencio y supe que si no rompía ese momento, todo cambiaría para siempre. Pero no lo rompí. No podía. Me dejé llevar por esa mirada profunda, por esa cercanía que me envolvía, por esa emoción tan peligrosa como real. Camilo se inclinó levemente como esperando una señal. No me moví. Y entonces, en ese punto exacto donde los labios no se tocan, pero el aliento se comparte, escuchamos un sonido en el piso de arriba. Arturo. El crujido de su cama. Ambos nos separamos de golpe como si hubiéramos despertado de un hechizo. Camilo bajó la mirada, retrocedió. Yo me llevé una mano al pecho sintiendo el corazón desbocado. Subí a mi habitación con pasos temblorosos, sin atreverme a mirar atrás. Pero ya no había marcha atrás. Sabía que la próxima vez nadie nos detendría. Desde aquella noche en la cocina, supe que el final de esa historia que no debía comenzar estaba más cerca que nunca. No era un final con cierre ni tampoco una huida. Era el principio del verdadero abismo ese que uno reconoce solo cuando está al borde. Camilo y yo habíamos cruzado demasiadas líneas invisibles. Ya no éramos simplemente dos personas que compartían casa y silencio. Éramos dos cuerpos orbitando peligrosamente cerca, atrapados por una atracción que había dejado de ser secreta, incluso para nosotros mismos. A veces bastaba una mirada al pasar para que mi cuerpo se encendiera. Otras veces era el roce leve de su brazo contra el mío
cuando coincidíamos en la sala, o ese tono bajo con el que pronunciaba mi nombre como si lo acariciara. Me sentía culpable, sí, pero la culpa se entrelazaba con un placer silencioso que crecía cada día. Arturo seguía sin sospechar nada, completamente ciego a la tensión que se respiraba en su propio hogar. Y eso, lejos de tranquilizarme, me llenaba de una angustia que me ardía en la garganta. Lo amaba a mi manera, con gratitud, con ternura, pero ya no con pasión. Y eso me dolía más que todo. Una noche de viernes, Arturo anunció que tendría una cena con colegas y que regresaría tarde. Sentí cómo el estómago se me apretaba. Camilo y yo estaríamos solos en casa. Solos, sin excusas, sin interrupciones. Pasé toda la tarde nerviosa cocinando algo simple, tratando de mantener la mente ocupada. Cuando Camilo bajó lo hizo en silencio. Llevaba una camisa sencilla, pero en él todo parecía más intencionado. Nos sentamos a cenar y aunque intercambiamos algunas palabras triviales, la atmósfera era densa, cargada, casi irrespirable. Cada vez que nuestras manos se acercaban sobre la mesa, el pulso se me aceleraba. Cada pausa en la conversación era una grieta por donde se colaban pensamientos que no me atrevían a nombrar. Al terminar, recogí los platos y fui a la cocina. Él me siguió. Podía sentir su presencia detrás de mí mientras lavaba. «¿Quieres que te ayude?», preguntó con voz suave. «No hace falta», respondí sin mirarlo. Pero no se movió. Sentí su respiración cerca, el calor de su cuerpo. Me giré lentamente sabiendo que estaba cruzando una línea más. Él me miró a los ojos y esta vez no hubo espacio para palabras. Solo deseo contenido intenso, inevitable. Dio un paso hacia mí y cuando creí que todo ocurriría allí mismo, un vaso resbaló de la encimera y cayó al suelo con un golpe seco. Ambos dimos un respingo. El sonido fue como una alarma. Nos miramos jadeantes con el corazón latiendo en desorden. Camilo se agachó para recoger los pedazos mientras yo me apoyaba contra el fregadero temblando. No dijimos nada más. Pero en ese silencio quebrado, supe que esa noche no terminaría como todas las demás. Y que yo no estaba dispuesta a huir. Esa noche, después de recoger los vidrios del suelo y fingir que todo seguía bajo control, subí a mi habitación sin decir una palabra más. Cerré la puerta con cuidado, como si el sonido pudiera traicionar todo lo que no me atrevía a gritar. Arturo aún no volvía, y el reloj avanzaba lento, como burlándose de mi ansiedad. Me senté en la cama con las manos sobre las rodillas, el corazón golpeándome fuerte en el pecho. No sabía si estaba temblando por el miedo o por el deseo. Tal vez por ambas cosas. Me levanté, caminé por la habitación como un animal encerrado. Sabía que si me quedaba allí sola iba a enloquecer. Algo dentro de mí ardía reclamando una decisión, un gesto, una respuesta. Y lo supe con una claridad dolorosa, no podía seguir negando lo que sentía. Salí al pasillo en silencio. La casa estaba en penumbra, el ambiente era espeso, cargado de esa energía que solo aparece antes de lo inevitable. Caminé descalza hasta la puerta de Camilo. Estaba cerrada. Dudé unos segundos. Respiré hondo como quien se prepara para caer. Luego toqué suavemente. No hubo respuesta. Toqué otra vez más fuerte. Escuché pasos. La puerta se abrió lentamente y ahí estaba él con el torso desnudo, el rostro sereno, pero sorprendido. Nuestros ojos se encontraron. Nadie dijo nada. No hacía falta. Lo que no habíamos podido decir en semanas estaba flotando en ese momento. Me acerqué despacio. Él retrocedió apenas para dejarme pasar. Entré. El cuarto estaba en penumbra, iluminado solo por la luz tenue del pasillo. Camilo cerró la puerta detrás de mí y el clic del picaporte me atravesó como un trueno. Nos quedamos frente a frente sin movernos, sin hablar. El aire entre nosotros era tan denso que casi podía tocarse. Di un paso más, él también, hasta que ya no hubo espacio. Su mano tocó la mía.
Mi piel se estremeció. Su otra mano fue a mi rostro y cuando nuestras bocas se encontraron, sentí como si el mundo se apagara. El beso fue lento, cargado de todas las dudas, los miedos, el deseo contenido durante semanas. Mis piernas temblaban. Su respiración era agitada. Lo abracé con fuerza, como si ese gesto pudiera protegernos de la culpa, del futuro, del juicio que sabía que vendría. En ese instante no importaba nada más. Éramos solo dos seres humanos vulnerables rotos buscando refugio en el otro. No sé cuánto tiempo pasó. Cuando me separé un poco lo miré a los ojos. «Esto está mal», susurré, pero mi voz carecía de fuerza. Él asintió con los ojos brillantes. «Sí, pero lo siento como lo más real que he vivido», respondió. Me quedé en silencio. Sentía que me estaba rompiendo por dentro, que algo en mí se rendía sin remedio. Acaricié su rostro con suavidad y cerré los ojos. No sabía si aquello era amor, obsesión, soledad o simplemente una necesidad desesperada de sentirme viva. Lo único que tenía claro en ese momento era que ya no había vuelta atrás y que tarde o temprano todo esto tendría un precio. Uno que aún no estaba lista para imaginar. Desperté al día siguiente con la luz colándose tímida por las cortinas. Camilo aún dormía, su respiración tranquila contrastaba con el torbellino dentro de mí. Me levanté despacio, recogí mi ropa del suelo y volví a mi habitación como si arrastrara los restos de una tormenta. En el baño me miré al espejo largo rato. No vi una mujer feliz ni una mujer arrepentida. Vi a alguien rota y al mismo tiempo despierta. Esa noche no fue un acto de amor ni de lujuria ciega. Fue una rendición, un grito sordo, una búsqueda desesperada de algo que había perdido hacía años a mí misma. Durante el desayuno, cuando Arturo regresó y me abrazó, como siempre comprendí que algo se había quebrado de forma irreversible. No en él, sino en mí. A veces la traición no ocurre en la cama, sino en el corazón. Y la lealtad más difícil no es hacia los demás, sino hacia lo que somos y lo que dejamos de ser. Camilo ya no está. Se fue tiempo después sin drama. Y yo, con las ruinas a mis pies, aprendí a reconstruirme. Porque incluso después del fuego algunas flores vuelven a nacer. La traición duele, pero a veces también nos despierta.